Mm, Bueno, buenos días a los que no saludé todavía. Le quería pedir que después se fijen si todos figuran en el aula virtual, ¿sí? Teóricamente, por el CISACAT son 134 alumnos los de ICIA, así que estuvimos trabajando con el aula y con el CISACAT y todos los que figuran en el CISACAT tienen que figurar en el aula virtual, ¿sí? Porque la actividad áulica que tienen que hacer el sábado 17 de abril, acuérdense que es una actividad obligatoria y la tienen que hacer todos, ¿sí? Así que por favor les pido, cuando puedan, controlen, ¿sí? Que estén ahí en el aula virtual. Los, los que figuran en el CISACAT sí o sí tienen que figurar en el aula virtual. Cualquier, por cualquier situación, si hay alguno que no figura, tendrá que avisar, ¿sí? Ahora, yo le voy a preguntar a la profesora del práctico, a la profesora Irma, si ya se hizo un grupo de WhatsApp de este curso, ¿sí? Pero si no se hizo, nosotros siempre solemos armar un grupo, ¿no es cierto?, de WhatsApp, o por lo menos uno, ¿no es cierto?, se encarga del curso a armar el grupo y para que esté en contacto con las dos profesoras, ¿sí? O sea, Buen día, profe. ¿Cómo le va? Ya hay un grupo de WhatsApp. perfecto, bueno, pero ¿es para álgebra o para Sí, todas las materias? profesora. Yo estoy hablando con la profe Irma en práctico y ella me pasa las cosas y yo se las repaso a Ah, los chicos en el grupo. perfecto. ¿Y quién armó el grupo? ¿Ella o vos? Yo, Vos armaste. Bueno, muy bien. Entonces después te voy a mandar mi contacto para que me agregue a mí también, ¿sabes? sí, no hay problema, profesora. Bueno, listo. Bueno, entonces sí, eso es lo ideal, ¿no es cierto? De tener un contacto y bueno, por medio de ese contacto nos comunicamos. Así trabajamos el año pasado ya. Sí, no sabía que ya había, pero me parece perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa que les quería decir en este momento? Bueno, hoy, ¿no es cierto? Bueno, voy a prender mi cámara para que me vean que estoy acá. Le quería decir que hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver la teoría de lo que ustedes ya vieron el martes. Eso siempre sucedió, ¿no es cierto?, con, esta, con esta división, con esta comisión, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, venía así el horario, digamos. Entonces, generalmente siempre el profesor del práctico tenía que comenzar, ¿no es cierto?, haciendo una introducción teórica como para poder resolver los ejercicios. De todas maneras, como me dijo la profe Irma, o sea, los primeros ejercicios no son difíciles, ¿no es cierto? O sea que ahora ustedes van a tener la teoría correspondiente, que es la definición de lo que es una matriz, ¿sí? Que ya habrán visto con la profesora, y las operaciones que se pueden hacer con las matrices, ¿sí? La suma, la resta de matrices, el producto de una matriz por un escalar y el producto de matrices, ¿sí? Y todo esto se aplica, ¿no es cierto?, para resolver después problemas, ¿sí?, con matrices. Como ustedes habrán visto, el primer ejercicio justamente, ¿no es cierto?, en la guía por lo menos, ya aparece el planteo de un problema. Y así van a ver que los que siguen también, ¿no es cierto? El ejercicio 5, el 4, bueno, es producto de matrices nomás otra vez, pero el 5, el 6, ¿sí? Son ejercicios de problemas para resolver con matrices. Así que las matrices, lo que más usamos sobre todo es para resolver situaciones problemáticas que puedan hacerse con justamente esas matrices. Bueno, me parece que voy a ir comenzando, no la veo a la profe Irma si está. Irma, si estás, me avisas para ponerte de coanfitriona. A ver. Bueno, acá no hay ninguna novedad, así que bueno. No está la profe Irma, profe. ¿No? No. Bueno, vamos a esperar un ratito más y si no, bueno, yo
Tengo acá el WhatsApp, preguntan por preguntan por el chat o bien abren el micrófono y preguntan, ¿sí? Lo que no se entiende. Pero como yo les decía a ella, generalmente hay veces, hay temas que dando el práctico primero, después la teoría se entiende más rápido y mejor, digamos. Pero bueno, no pasa nada, digamos. Abren el micrófono y preguntan. Bueno, ya son 8:30, así que voy a compartir la pantalla, ¿sí? Apago mi cámara y mi micrófono. Ahí tendrían que estar viendo, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe, se ve. sí. Voy a poner a grabar antes que me olvide, ¿sí? También, porque si no después me olvido. Bien. Bueno, ahí está entonces. Sí, bueno, este comienza, ¿no es cierto?, con la bibliografía, o sea, Profe, sí. dejó de compartir, no, le aviso. Ah, perdón, gracias. Espera a ver qué es lo que pasó ahora. A ver. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Sí, y ahí está, profe. Ahora Ahí. sí se ve, profe. Bueno, listo. Bueno, le decía que acá, ¿no es cierto?, está la bibliografía que, como ustedes saben, ya el Grossman es el libro base, digamos, de álgebra lineal de la materia. También el Herbert usamos bastante, según los temas, como ustedes ven, acá aparece. Seguimos con el libro de la profesora Goicoechea y acá figura otro más. Pero cualquier libro de álgebra lineal, ¿sí?, que tengan estos temas, ustedes lo pueden usar, no hay ningún inconveniente. Esperen un ratito, porque no sé qué pasó ahí. Bueno, ahí puede ser que se vea bien. Sí, profe, 10. Profe, se ve bien. Bueno, creo que voy a poner acá al costadito el chat. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá está la definición, ¿sí?, de lo que es una matriz, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto que una matriz se simboliza con una letra mayúscula de imprenta, ¿sí? Y una matriz A se dice que es de clase M por N, también se usa acá en lugar de clase tamaño, ¿sí? Dimensión, ¿sí? Dice que es un ordenamiento rectangular de M por N números reales, ordenados en M renglones o filas y N columnas, ¿sí? O sea, esta es una definición de lo que es una matriz, pero por ahí pueden encontrar también de que es un arreglo, ¿sí?, rectangular de M por N números reales. Lo importante es que ese ordenamiento de números estén ubicados en renglones, que comúnmente llamamos filas, y en columnas. Epa, me pasé.
Bueno, acá está, ¿no es cierto?, la matriz A escrita simbólicamente con su nombre, ¿no es cierto?, escrita con la letra mayúscula de imprenta, y acá está escrito el término genérico, ¿sí?, A sub i j. Las matrices se las va a simbolizar entre corchetes o entre paréntesis, ¿sí? Cualquiera de las dos notaciones se puede usar. En este caso, ¿no es cierto?, es una matriz, como ustedes ven, que tiene una, dos, puntos suspensivos, m filas, ¿sí? Y tiene una, dos, puntos suspensivos, n columnas, ¿sí? Por eso acá dice que un elemento genérico de A se simboliza de esta manera. Generalmente se le llama, si a la matriz se le llama A, al elemento genérico también A, solo que esta es mayúscula y esta es minúscula. Entonces, todos los elementos que figuran acá genéricamente son A sub i j, donde el primer subíndice, ¿no es cierto?, siempre el subíndice i me va a indicar la fila en la que está ubicada ese elemento. Por ejemplo, acá, este elemento A sub 2,1 está ubicado en la fila 2, columna 1, ¿sí? Pero este que está acá es el elemento que está ubicado en la fila 1, columna 2. Y obviamente son distintos. Este subíndice i siempre va a variar entre 1 y m, o sea que es mayor o igual que 1 y menor o igual que m. ¿Por qué m? Porque dijimos que era una matriz, ¿no es cierto?, que tenía m por n números reales. Entonces m es la última fila y j, que es el segundo subíndice que me indica la columna donde está ubicado el elemento, ¿sí? Siempre j indica la columna, va a variar entre 1 y n, o sea, siempre mayor o igual que 1 y menor o igual que n. ¿Está? Entonces, esta es una matriz en forma genérica. Acá, ¿no es cierto?, tenemos 4 ejemplos de matrices que ustedes ya estuvieron trabajando con ellas, donde hay una matriz P, que como ustedes ven tiene 3 filas y 3 columnas, o sea que es una matriz, ¿no es cierto?, de 3 por 3. Y como es cuadrada, ¿sí?, se puede decir directamente que la matriz P es de orden 3. La matriz S, en cambio, es una matriz que es rectangular, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, en este caso, sí hay que decir que la matriz S, ¿no es cierto?, tiene orden 2 por 3. ¿Sí? O es de tamaño 2 por 3 o es de dimensión 2 por 3. La matriz D, ¿no es cierto?, es una matriz muy particular, como vamos a ver enseguida, porque es una matriz que se llama matriz columna, porque tiene 2 filas, pero una sola columna. Y la matriz C también es un caso muy particular, porque es una matriz que se llama comúnmente matriz fila, ¿sí? Porque tiene una sola fila y tiene 4 columnas. Como ustedes ven, acá se puede ver bien la matriz S simbolizada con corchetes y la matriz S simbolizada con paréntesis, ¿sí? O sea que el tamaño de C, por ejemplo, es 1 por 4, ¿sí? Y el tamaño de D es 2 por 1. Acá, ¿no es cierto?, vemos algo importante porque después me permite resolver ejercicios, y es lo que se llama igualdad de matrices. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 matrices. A, B y C, como ustedes ven, son cuadradas de orden 3, y D y E son rectangulares. La pregunta es, ¿qué matrices son iguales? A ver quién me responde. ¿Qué matrices son iguales? La matriz A y la A y matriz C, C. profe. La matriz A y la matriz C. Muy bien, porque para que dos matrices sean iguales, tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Y además tienen que tener sus elementos correspondientes iguales. Es decir, el A sub 1, 1 tiene que ser igual, en este caso, al C sub 1, 1, ¿sí? El A sub 1, 2 igual al C sub 1, 2. Este, por ejemplo, que es el A sub 2, 1, tiene que ser igual al C sub 2, 1. O sea que todos los elementos tienen que ser iguales, ¿sí? Acá, cuando tratamos así con números, parecería que como que es medio tonto, digamos, comparar dos matrices que son iguales, pero esto, ¿no es cierto?, se usa para, vuelvo a repetir, resolver ejercicios, como puede ser el ejercicio 3, que seguramente ya lo vieron, ¿sí? Bien.
Seguimos. Entonces acá está lo que le acabo de decir. Dos matrices, la definición. Dos matrices A y B son iguales si son del mismo tamaño y los elementos correspondientes son iguales. O sea, esas son las dos condiciones que tienen que cumplir para que dos matrices sean iguales. Y acá vienen una serie de matrices, ¿no es cierto? Que son matrices, como el nombre lo indica, especiales, ¿sí? Sea la matriz A de clase M por N, definimos matriz rectangular. Si M es distinto de N, ¿sí? Entonces, si la cantidad de filas, que en este caso es 2, es diferente a la cantidad de columnas, que en este caso es 3, esta matriz es rectangular, como ya vimos en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Si la matriz es una matriz que tiene una sola fila, pero tiene, como en este caso, 4 columnas, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Si M es igual a 1, la matriz se llama fila o vector fila. Acá vieron que aparece la palabra vector, porque cuando vimos vectores yo decía, esto va a estar íntimamente relacionado con matriz. Bueno, y la matriz columna, en este caso, n es igual a 1. Entonces, en este caso tenemos lo que se llama una matriz columna o vector columna. Después tenemos la matriz cuadrada, ¿sí? Esta es cuando m es igual a n. O sea, el número de filas es exactamente igual al número de columnas. Entonces, la gran clasificación, digamos, es matrices rectangulares, por un lado, con sus dos casos particulares, matriz fila, matriz columna, y ahora viene matriz cuadrada. La matriz cuadrada también tiene una serie de matrices particulares. La primera que vamos a ver es la matriz diagonal, ¿sí? La matriz diagonal, como ustedes están viendo acá en el ejemplo, es una matriz que tiene elementos diferentes de 0 únicamente en la diagonal principal. Y todos los demás, tanto por arriba como por debajo de la diagonal principal, son ceros. Por eso acá dice, si A es cuadrada, o sea, primero tiene que ser cuadrada, y además los A sub y J son igual a 0, siempre que I sea distinto de J, la matriz se llama diagonal. ¿Qué significa esto de que I tiene que ser distinto de J? Porque en este lugar de la diagonal principal, tanto la fila como la columna son iguales, porque este es el A sub 1, 1, este es el A sub 2, 2 y este es el A sub 3, 3. En cambio, este 0 que está acá, por ejemplo, es el elemento A sub 2, 3. Entonces, la fila es diferente de la columna, 2 distinto de 3. O lo mismo pasa con este que está acá, por ejemplo, que es el A sub 3, 1. ¿Sí? Entonces, la fila es 3, la columna 1. Se cumple esto de que deben ser distintos. Después tenemos la matriz escalar, ¿sí? Que como ustedes ven es parecida a la diagonal, pero no igual. O sea, primero, la matriz escalar primero tiene que ser cuadrada, o sea que primero tiene que ser diagonal. Y además, dice, para todo I se cumple que el A sub I es igual a K, siendo K un número real distinto de 0. Entonces, como ustedes ven acá, la matriz escalar es aquella que tiene en los elementos de la diagonal principal todos los valores iguales, ¿sí? Y los demás son todos ceros. Por eso es que acá dice, para todo I se cumple que el A sub I, vieron que no figura A sub I J, figura A sub I es igual a K. Bueno, y la última de estas tres es la matriz identidad. La matriz identidad acá está hecha para una de 2×2, pero enseguida vamos a ver un ejemplo de 3×3. La matriz identidad es aquella que tiene solo elementos en la diagonal principal, los otros son ceros, y esos elementos son unos, ¿sí? Y se simbolizan así, por ejemplo, I sub 2. Esto quiere decir que es la matriz identidad, ¿no es cierto?, de orden 2. Entonces dice, la matriz identidad de dimensión n por n, esto significa que la cantidad de filas tiene que ser igual a la cantidad de columnas. O sea que tiene que ser cuadrada. La matriz identidad también siempre es cuadrada. Se simboliza con I sub n, donde acá, si es de 3×3, iría I sub 3. Y es la matriz cuyos elementos sobre la diagonal principal son siempre unos, ¿sí? Y todas las otras entradas, como se dice,
perdón, o los otros elementos son ceros. Bueno, y acá está, ¿no es cierto?, las tres, para que ustedes vean bien, ¿no es cierto?, la diferencia entre la diagonal, la escalar y la identidad, ¿sí? Son todas matrices cuadradas, ¿sí? La matriz identidad siempre va a ser cuadrada, o sea, no van a encontrar una matriz identidad que sea rectangular. Eso es lo que le puedo decir así como conclusión de todo esto. Siempre tiene que ser cuadrada. Y las otras dos, por supuesto, también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe. No, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá tenemos otra matriz muy particular que es la matriz nula, donde obviamente todos sus elementos son ceros, ¿sí? La letra que generalmente se usa para la matriz nula es la letra N, ¿sí? Como ustedes ya habrán visto en el ejercicio 3, ¿no es cierto? Se trabajó con la matriz I, que es la matriz de identidad, y con la matriz N, que es la matriz nula. En este caso, ¿sí? La nula de 2 por 2. Y en este caso, fíjense que esta es la nula de 2 por 3. Quiere decir entonces que la matriz nula no necesariamente tiene que ser cuadrada, sino que también puede ser rectangular. Y también va a haber matrices filas que son nulas o matrices columnas que son nulas. Esa es la gran diferencia con la identidad, que siempre tiene que ser cuadrada. La matriz traspuesta, o como dice acá, transpuesta, nosotros usamos la traspuesta nomás, ¿sí? Bueno, fíjense acá el ejemplo, porque creo que todavía con esto no trabajaron. Ah, sí, en el ejercicio 1 ya trabajaron. Bueno, les decía, miren el ejemplo y después analizamos la definición. Si yo tengo una matriz A donde tengo 1, 2, 3, 4 filas y 2 columnas, es una matriz rectangular. Su traspuesta va a tener exactamente 2 filas y 4 columnas, ¿sí? O sea que, ¿qué es lo que va a suceder? Sea una matriz de clase M por N, la traspuesta, que se denota con A elevado a la T, esta T puede ser mayúscula o minúscula, es la matriz cuyas columnas son las filas de A, ¿sí? O sea, esta primer columna de A se transforma en la primera fila de A y la segunda columna de A se transforma en la segunda columna de la traspuesta, ¿sí? Acá está escrito simbólicamente, si A es igual, ¿no es cierto?, a esta matriz de elementos genéricos a su IJ, acá está al revés, esto no importa, dice de N por M, ¿sí? Entonces su traspuesta es igual a sub JI de M por M. O sea, ustedes lo que se tienen que fijar es que si acá dice IJ, acá tiene que decir JI. Y si acá dice N por M, acá sí o sí tiene que decir M por M. O al revés, ¿no es cierto? Porque les aclaro esto porque acá dice una matriz de clase M por N y resulta que acá aparece al revés. Bueno, no importa. Si acá decía M por N, acá tiene que decir al revés, N por M. De esa manera se obtiene entonces la traspuesta de una matriz. La matriz opuesta, ¿no es cierto?, es, como ustedes ven en el ejemplo, si yo tengo una matriz A, en este caso de 3 filas y 2 columnas, su opuesta, que se simboliza con un signo menos adelante de ella, es la matriz, ¿no es cierto?, del mismo orden, o sea, de 3 por 2, donde todos sus elementos son los opuestos de los de A, ¿sí? Por eso dice la opuesta de una matriz A de clase M por N, es la matriz menos A, de la misma clase M por N, en la que los elementos correspondientes son los números opuestos a los de A. Esta matriz opuesta es la que se usa para resolver la resta o diferencia de matrices. De la misma forma que en vectores usábamos el opuesto de un vector, ¿sí? De la misma forma, ¿está? Esto también ya lo habrán visto en el práctico, pero si por ahí hay alguna pregunta, me paran, si hay alguna duda. Bueno, la matriz simétrica también tiene que ser cuadrada, ¿sí? Y tiene, ¿no es cierto?, la característica de que una matriz cuadrada es
simétrica si es igual a su traspuesta. Es decir, si esta es la matriz A, ve que es cuadrada de 3 por 3, si yo hago la traspuesta de esta, me va a dar esto que está acá, porque fíjense, yo lo hago por, yo lo hago por filas. Fíjense, la primera fila de A, 305, es la primera columna de A traspuesta, 305. La segunda fila de A, 069, es la segunda columna de la traspuesta, 069. Y la tercera fila de A, 592, es la tercera columna de la traspuesta, 592. Bueno, cuando eso sucede, esta matriz se llama simétrica. O sea que cuando yo le calculo a una matriz su traspuesta y me da la misma matriz original, esta es la que se llama simétrica. ¿Sí? Ojo con esta. La matriz, antisimétrica, ¿sí? Tiene que ser cuadrada, pero dice que se llama antisimétrica si es igual a la opuesta de su traspuesta, ¿sí? O sea, la matriz A va a ser antisimétrica cuando sea igual a la opuesta de su traspuesta. Es decir, yo primero me dan una matriz A, lo primero que tengo que hacer es transponerla y después tengo que hallar su opuesta. Si coincide con la matriz original, esa matriz se llama antisimétrica. Acá ustedes tienen tres matrices, A, B y C, y la pregunta es, ¿cuál de estas tres es antisimétrica? A ver, ¿quién me responde? La La C, creo. segunda. La segunda con la primera. De esas tres matrices, una sola es antisimétrica. O es la A, Ah, o es la B, o es la C. para mí es la B. A ver otro. La C, profe. A ver, La C, profe. La C. La C. Exactamente, es la matriz C. Y acuérdense, cuando nosotros vimos el producto vectorial, ¿se acuerdan el cuadrito ese que hicimos con los versores IJK en la primera fila, IJK en la primera columna? ¿Se acuerdan lo que quedaba ahí? Yo les dije, esto va a volver a aparecer cuando veamos matrices. Bueno, justamente, ¿sí? Si no les dije en ese momento el nombre de la matriz, esa es la matriz antisimétrica. O sea, siempre que ustedes tengan una matriz cuadrada donde los elementos de la diagonal principal son nulos, ¿sí? Y los otros sean opuestos, esa matriz se llama antisimétrica. O sea, lo primero que tienen que mirar los elementos de la diagonal principal, que deben ser todos ceros, y luego ir mirando que este elemento, que es el A sub 1, 2, tiene que ser el opuesto del A sub 2, 1. Es decir, si este es positivo, este tiene que ser negativo. Lo mismo ocurre con este, el A sub 1, 3, que es menos 5, tiene que ser el opuesto del A sub 3, 1, que es 5. Y lo mismo con este, ¿ven? El A sub 2, 3, que vale 3, tiene que ser el opuesto que el A sub 3, 2, que es menos 3. ¿Sí? Entonces, esta es simétrica. Y, antisimétrica, perdón. Es decir, que si ustedes la transponen primero y después le cambian el signo a los elementos, van a ver que es exactamente la misma, ¿sí? No está entonces la A ni la B, la C. Y en la matriz identidad, acuérdense, yo hoy no le dije, pero se acuerdan que la matriz identidad era la que aparecía cuando hacíamos el cuadrito con los versores para el producto escalar. ¿Se acuerdan que el producto escalar tenía, ¿no es cierto?, solo unos en la diagonal principal y los otros eran ceros, ¿sí? Entonces, eso yo le había dicho, esto va a ser una matriz especial. Bueno, era la matriz identidad. Y en este caso es la antisimétrica. Bueno, ahora vamos a ver dos tipos de matrices que son la triangular, que puede ser superior o puede ser inferior. O sea, hay dos matrices triangulares. Esta que está acá es la matriz triangular superior, ¿sí?
Miremos el ejemplo y después vemos la definición. Si nosotros tenemos una matriz triangular donde por debajo de la diagonal principal sus elementos son todos ceros, esa matriz se llama matriz triangular superior. Es decir, que tiene elementos distintos de cero por arriba de la diagonal principal. La definición es que sea A una matriz cuadrada, o sea, esa es la primera condición, A es triangular superior, si y solo si, significa este símbolo, los elementos genéricos A sub i j son nulos, son iguales a cero, para todo i mayor que j. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento donde la fila es mayor que la columna, ahí va a haber ceros, ¿sí? Fíjense este elemento que está acá, ¿sí? Es este elemento que está acá, está en el lugar A sub 2, 1. O sea, la fila es 2 y la columna es 1. O sea que 2 es mayor que 1. Por eso ahí hay un 0. Lo mismo sucede con este, ¿sí? Este es el elemento A sub 3, 1. Entonces, la fila es 3, la columna es 1. Se cumple también la desigualdad. Y el otro lugar donde se cumple es acá, en el elemento A sub 3, 2, donde la fila es 3 y la columna es 2, ¿sí? En todos los otros lugares, ¿no es cierto? Como ustedes se fijan, acá en la diagonal principal ya sabemos que I es igual a J, así que no cumple con esta condición. Y en estos otros lugares tampoco, ¿sí? En el caso de la matriz triangular inferior, la matriz tiene que ser cuadrada y va a ser triangular inferior si y solo si los elementos genéricos A sub i j van a ser nulos, ahora para todo i menor que j. O sea, donde la fila es menor que la columna, ¿sí? Si nosotros miramos la diagonal principal, vemos que por arriba, ahora de la diagonal principal, todos los elementos son nulos. Entonces, si hacemos el mismo análisis de hoy, este elemento está ubicado en el lugar A sub 1, 2, o sea, la fila es 1, la columna es 2, 1 menor que 2. Este está ubicado en el elemento A sub 1, 3, ¿sí? La fila es 1, la columna es 3, se cumple la desigualdad. Y este está ubicado en la fila 2, columna 3, se cumple la desigualdad. 2 es menor que 3, ¿sí? Bueno, los elementos de la diagonal principal son todos distintos de 0, ¿sí? Y acá ustedes ven que aparece un 0. Analicemos. Este elemento está en la fila 3, columna 2. O sea, I vale 3 y este vale 2. No se cumple la desigualdad, ¿sí? O sea, 3 no es menor que 2. Por eso que ahí puede haber un 0, digamos, ¿sí? Se puso a propósito porque siempre la pregunta es, ¿puede haber otro 0? Bueno, en estos casos sí. Lo importante es que estos sean 0, ¿sí o sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bien. Y acá ya vemos, ¿no es cierto?, las operaciones que podemos hacer con matriz. La primera operación que podemos hacer es, ¿no es cierto?, la suma de matrices. Como ustedes habrán visto en el práctico, para sumar matrices, sí o sí necesito mínimo de 2 matrices. La matriz A de elemento genérico A sub i j y la matriz B de elemento genérico B sub i j. Para poder sumarse 2 matrices, tienen que ser, como dice acá en rojo, de la misma dimensión, del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo orden, ¿sí? Todo eso son sinónimos. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos tienen que ser de m por n, o sea, tener la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, la suma de A más B es otra matriz que se llama C, por ejemplo, cuyo elemento genérico es el C sub i j y también va a ser de dimensión m por n. ¿Cómo se obtiene ese elemento A sub i j? Pues sumando el A sub i j más el B sub i j. Es decir, se suman las entradas correspondientes o, como decimos comúnmente, se suman los elementos correspondientes, ¿sí? Como vamos a ver en el ejemplo que está acá. ¿Sí? Yo tengo una matriz, esta podría ser la matriz A y esta la matriz B. Esta matriz es una matriz de 2 por 3 y esta también tiene que ser de 2 por 3 para que yo las pueda sumar.
Entonces, ¿cómo voy sumando? Y elemento a elemento. El A sub 1, 1 con el B sub 1, 1 me va a dar el C sub 1, 1. ¿Sí? 1 más menos 1 es 1 menos 1 que da 0. Después tendría que sumar este que es el A sub 1, 2 con el B sub 1, 2 y me va a dar el C sub 1, 2. 2 más 0 me queda igual, 2. Y el menos 4, que es el elemento A sub 1, 3, lo tengo que sumar con el B sub 1, 3, ¿sí? Para obtener este que es el C sub 1, 3. Entonces hago menos 4 más 2, me da menos 2. ¿Sí? Y así lo mismo con la fila de abajo. 0 más 1 me da 1, 3 más menos 5, queda 3 menos 5, queda menos 2, y menos 1 más menos 1 queda menos 1 menos 1 menos 2. O sea, el único cuidado que tienen que tener es con los signos, ¿sí? En este caso estamos sumando números enteros, ¿sí? Entonces vale la regla de los signos, como siempre, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que tiene, ¿no es cierto?, la suma de matrices? La suma de matrices tiene las 5 propiedades que vimos cuando sumamos vectores, ¿sí? Nada más que ahora, en lugar de trabajar con un conjunto de vectores, trabajamos con un conjunto de matrices. Por eso dice acá CAM, ¿sí? De clase M por N, el conjunto de todas las matrices de orden M por N. Se simboliza generalmente con la letra M por matriz al conjunto de todas las matrices. Así como para vectores usamos la B, ¿se acuerdan? La B corta mayúscula. Bueno, acá usamos la M mayúscula en centro. La primera propiedad es la que se conoce como ley de composición interna o comúnmente llamada ley de cierre, ¿sí? ¿Qué dice básicamente la ley de cierre en forma coloquial? Que si yo tengo dos matrices que pertenecen a un conjunto de matrices, la suma de esas dos matrices me va a dar una nueva matriz y esa nueva matriz también va a pertenecer al conjunto de matrices. Eso es lo que dice acá simbólicamente, ¿sí? Para toda A y B sería, ¿no es cierto? Pero con una coma está bien, que pertenece al conjunto de todas las matrices M de clase M por N, se cumple que la suma de A más B es igual a otra matriz, acá se llama S, por suma, nada más, que pertenece a ese conjunto, ¿sí? De matrices de la misma clase. La propiedad conmutativa, como su nombre lo indica, ¿sí? Es que da lo mismo sumar A más B que B más A. Es decir, eso se cumple para toda matriz A y B que pertenece al conjunto de matrices. La propiedad asociativa, ¿no es cierto? Así como en la conmutativa siempre necesitamos de dos matrices, acuérdense que en la asociativa siempre vamos a necesitar de tres matrices. Entonces, para toda matriz A, B y C que pertenece al conjunto de matrices de clase M por N, obviamente que todas tienen que ser de la misma dimensión para que se puedan sumar, se cumple que si yo sumo las dos primeras y me da, por ejemplo, S, y a eso le sumo la C, me da el mismo resultado que si yo sumo B con C, y a eso le llamo, por ejemplo, S, y hago A más S. O sea que la suma de matrices es asociativa, ¿sí? Puedo asociar. ¿Hasta ahí estamos bien con las propiedades? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a ver las dos últimas, ¿sí? Que son la existencia del elemento neutro. En el caso de las matrices, el elemento neutro obviamente en la matriz nula. Entonces, existe n, ¿sí? Acuérdense que con esta notación conocemos la matriz nula, que también pertenece al conjunto de matrices de orden M por N, tal que para toda matriz A que pertenece al mismo conjunto, se cumple que si a A yo le sumo N, o al revés, si a N le sumo A, me da la misma matriz A. Es lógico, ¿no es cierto? Si a una matriz le sumo a una donde todos sus elementos son nulos, ya sea a derecha o a izquierda, me va a dar la misma matriz. Y la última es la existencia de elementos opuestos. O sea,
para toda matriz A que pertenece al conjunto de matrices, existe la opuesta de A, porque ya la vimos hace un rato, que pertenece al mismo conjunto, tal que si a la opuesta de A yo le sumo A, o al revés, a A le sumo la opuesta de A, me da la matriz nula, ¿sí? Entonces, ojo con los cuantificadores como siempre, ¿sí? Acá existe la matriz nula para toda matriz A. En cambio acá, para toda matriz A, existe la matriz opuesta de A. Y bueno, igual que la vez pasada, ¿no es cierto? Este conjunto de matrices, en este caso, la otra vez era el conjunto de vectores, el conjunto de matrices de clase M por N con la operación suma, tiene estructura de grupo abeliano. Esto es lo que ustedes ven después en matemática discreta, ¿no es cierto? Todo lo referido a estructuras algebraicas. O sea, acá es un simple dato, digamos. Bueno, otra propiedad importante es esta, ¿sí? Que coloquialmente dice lo siguiente. Si yo tengo la traspuesta de la suma de varias matrices, eso va a ser igual a la suma de las traspuestas de esas matrices. Es decir, si yo tengo una suma de, vamos a suponer, 4 matrices, porque acá los puntos suspensivos indican que hay 1, 2 o 3 matrices más. O sea, no es un conjunto infinito, acuérdense. Entonces, si yo tengo la matriz A más la matriz B, más la C, más la D, más la M, ¿sí? Yo voy a sumar todas esas matrices, porque obviamente tienen que ser del mismo orden, y voy a obtener una matriz S, por ejemplo. Cuando la transpongo, obtengo la traspuesta de esa matriz. Da exactamente lo mismo que si yo tomo cada una de esas matrices y la transpongo primero y la sumo después. O sea, hago la traspuesta de A, la traspuesta de B, la traspuesta de C, la traspuesta de D, la traspuesta de M, como dije, y después recién sumo, ¿sí? O sea que vale esta igualdad. ¿Sí? Vale para la suma, porque después vamos a ver, ¿no es cierto?, que para el producto sucede algo diferente. Bueno, acá hay una actividad que no hace falta hacerla, ¿no es cierto?, pero que, es para que ustedes vean nada más que todas las propiedades, ¿sí?, se demuestran. ¿Sí? Y al que le interesa puede consultar en el libro de Grossman, donde todas las propiedades están demostradas. Acá vamos a ver la resta de matrices. ¿Sí? La resta de matrices van a ver que igual que en el caso de vectores, no es otra cosa que una suma encubierta, por decirlo así. Es decir, sean A de elemento genérico A sub i j y B, ¿sí? Una matriz de elemento genérico B sub i j, matrices de la misma dimensión, ¿sí? M por N, o sea, igual que para la suma, para restar matrices tienen que ser del mismo orden. La resta de A menos B es igual si a A yo le sumo la opuesta de B. O sea que se termina transformando en una suma, ¿sí? Acá está el ejemplo. La matriz A sería esta matriz, ¿sí? De 2 por 3, ¿sí? 5, 2 menos 4, 0, 3 menos 7. Las matrices generalmente se leen por filas, ¿sí? O también se pueden leer por columnas, pero siempre hay que tratar de adoptar una de las dos formas. Si a esa matriz yo le resto, ¿sí? Esta matriz que puede llamarse D, que tiene elementos menos 6, 0 menos 2, 1, 4 menos 1, lo que puedo hacer es copiar exactamente igual la primera matriz y colocar un signo más acá. Fíjense que el menos ya no está, está el más, pero para poder colocar el más a todos los elementos de B le tengo que cambiar el signo. O sea que voy a trabajar con la opuesta de B, ¿sí? Entonces, lo que era menos 6 pasa a ser 6, el 0 no tiene problema porque es neutro, no lleva signo, el menos 2 se transforma en 2, el 1 se transforma en menos 1, el 4 en menos 4 y el menos 1 en 1. Y entonces mi resta se transformó en una suma. Y acá trabajo como veíamos hoy, ¿sí? 5 más 6 me da 11, 2 más 0 queda 2, menos 4 más 2 menos 2, 0, ojo acá, más menos 1 quedaría 0 menos 1, que es menos 1,
3 más menos 4, ojo también, queda 3 menos 4, que es menos 1, y el último, menos 7 más 1, es menos 6. O sea, sigo sumando números enteros y me rijo con la regla de los signos como siempre. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, seguimos entonces. Esta es la segunda operación, ¿sí? El producto de una matriz por un número real, ¿sí? Entonces, para multiplicar un escalar por una matriz, se multiplica el escalar por todos los elementos de la matriz, obteniéndose otra matriz del mismo orden. Es decir, si yo tengo una matriz A de elementos genéricos A sub i j, que es esta que está acá, ¿sí? A sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, n, a sub 2, 1, a sub 2, 2, a sub 2, n, punto suspensivo, y está la última fila, a sub m1, a sub m2, a sub mn, ¿sí? Multiplicarla por un escalar que se puede llamar lambda, lambda por A, es multiplicar cada uno de los elementos de A por ese número, por ese escalar. Y esta matriz sigue siendo del mismo orden que esta que está acá. O sea, de m filas y n columnas. De m filas y n columnas. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde ustedes tienen una matriz A de 2 por 3 y un escalar, que es menos 5. Entonces, multiplicar el escalar por la matriz, ven que cada elemento es multiplicado por menos 5. Por eso, 1 por menos 5 le das menos 5, menos 2 por menos 5 le da 10, porque menos por menos da más. 3 por menos 5 da menos 15, porque más por menos da menos. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, esto también ya lo habrán hecho, ¿sí? Porque había un ejercicio donde había que multiplicar 3 por A, había otro donde había que multiplicar menos 3 por C, ¿sí? Así que todo eso ya lo vieron. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como yo tenía la multiplicación de un vector por un escalar que tenía 5 propiedades, bueno, acá también hay 5 y una más. Pero básicamente van a ver que son estas las mismas que veíamos antes. Es decir, tenemos dos matrices A y B que pertenecen al conjunto de matrices de orden m por n, y tenemos dos escalares, lambda 1 y lambda 2, que pertenecen a los números reales. La primera y la segunda propiedad eran las que se llamaban distributivas. Fíjense que en este caso es la distributiva con respecto a la suma de matrices, ¿sí? Antes era la suma de vectores. Y esta es la distributiva con respecto a la suma de escalares. Entonces, si yo tengo el escalar lambda 1 que multiplica a la suma de A más B, da lo mismo que hacer lambda 1 por A más lambda 1 por B, ¿sí? O sea, puedo distribuir el escalar. En el segundo caso, tenemos una suma de escalares que va a multiplicar a una matriz. Entonces, yo puedo hacer lambda 1 por A más lambda 2 por A. O sea que la propiedad distributiva es ahora que el producto de matrices es distributivo con respecto a la suma de escalares, ¿sí? Fíjense que acá el escalar está a la izquierda y acá la matriz está a la derecha, ¿sí? Es la misma posición. La tercera era la propiedad asociativa, pero con respecto a el producto de escalares. O sea que si yo tengo dos escalares, lambda 1 y lambda 2, los puedo multiplicar, me da un número y ese número recién multiplicar por A. O bien, ¿no es cierto?, puedo multiplicar la matriz A por un escalar primero, esto me da una matriz, y después multiplico por el otro escalar y me sigue dando la misma matriz. Después teníamos el 1, ¿sí? El 1 es un escalar muy particular, ¿sí? Que pertenece a los números reales y que cumple que si yo multiplico el escalar 1 por la matriz A, tanto a izquierda como a derecha, me da la misma matriz A. O sea que sería, digamos, el elemento neutro para el producto, ¿no es cierto?, de un escalar por una matriz. Y la quinta propiedad es también un escalar muy particular, que es el 0, que pertenece a los números reales y que se cumple que si yo multiplico el escalar 0 por la matriz A,
a derecha o a izquierda, obviamente me va a dar la matriz nula. ¿Mm? O sea que esa es una forma de obtener la matriz nula. Y la sexta, fíjense que dice, si sea n la matriz nula, se cumple que lambda 1 por n es igual a n. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico la matriz nula por cualquier número real, siempre voy a obtener la matriz nula. O sea, este sería un caso particularísimo, digamos, de producto de un escalar por una matriz. ¿Estamos con estas propiedades? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, profe. No, Sí, Bien. profe, está bien. Por mi parte no, profe. Así que... Bueno, Mi y parte acá tampoco. llegamos a la multiplicación de matrices. Ustedes ya habrán hecho la multiplicación de matrices y vieron que no es tan sencillito como sumar matrices, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que dos matrices A de elemento genérico A sub i j de clase M por N y B de elemento genérico B sub i j de clase P por Q, ¿sí? Se tiene que cumplir esto, donde n es igual a p. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está en rojo acá. Que el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. ¿Sí? O sea, como dice acá, n tiene que ser igual a p. Esto que está en rojo acá es lo que comúnmente se conoce con el nombre de que A y B deben ser conformes para el producto. Eso quiere decir, ¿sí? Que sean conformes para el producto significa que se puedan multiplicar y se van a poder multiplicar si ocurre eso. Si el número o la cantidad de columnas de la primera matriz es igual al número o a la cantidad de filas de la segunda matriz. Se define, dice, el producto de A por B de la siguiente forma. Por supuesto que cuando nosotros multipliquemos el elemento A sub i j por el B sub i j, vamos a obtener un elemento que va a ser el C sub i j. Entonces, ese elemento C que va a ocupar ese lugar justamente en la matriz producto, ¿cómo se obtiene? Se obtiene sumando los productos de cada elemento de la fila I de la primera matriz que es A por el correspondiente de la columna J de la segunda matriz que es la B. Todo esto que dice acá se entiende mejor con un ejemplo, ¿sí? Como ya habrán visto, pero vamos a ver acá también. Antes, vamos a volver a aclarar esto. Si yo tengo la matriz A de clase M por N, para poder multiplicarla por B, tiene que ser la matriz B de clase N por P. ¿Sí? Acá ya está puesto, ¿no es cierto?, que estos dos tienen que ser iguales y que el resultado, que va a ser otra matriz que se puede llamar C, va a ser de orden M por N. M por P, perdón, M por P, ¿sí? Ahí están colores, vieron que los dos valores tienen que ser iguales y los de afuera, como decimos comúnmente, ¿sí? Son los que me dan, ¿sí?, la fila y la columna del resultado, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo muy, pero muy particular para que se entienda cómo se hace un producto de matriz. Es el caso más fácil, o sea, tengo que multiplicar la matriz A, que es una matriz fila, por la matriz B, que es una matriz columna. En este cuadrante, ustedes habrán visto en el práctico, se trazan dos líneas perpendiculares en lo posible, ¿sí? En este cuadrante siempre va el nombre del producto que yo voy a hacer, ¿sí? A por B. Siempre es conveniente incluso poner la clase o el tamaño de la matriz A, en este caso de una fila y 4 columnas. Y el tamaño de B, 4 filas y una columna. Para que ahí ustedes ya vean que al ser estos dos numeritos iguales, se puede multiplicar A por B. O sea, son conformes para el producto. Y además, ustedes saben que el resultado que van a obtener acá va a ser una matriz de clase 1 por 1. Porque esto que está encerrado acá entre paréntesis o que podría estar entre corchetes, sí es una matriz, no es un número, es una matriz de 1 por 1. ¿Cómo se obtiene este valor?
Bueno, haciendo. Generalmente cuando empiezan, yo les digo, conviene que tracen con un lápiz, ¿no es cierto? Así muy clarito, los productos que tienen que hacer. O sea, acuérdense que decía que hay que multiplicar cada elemento de la fila de la primera matriz por cada elemento de la columna de la segunda matriz. Y esos productos hay que sumarlos. Eso es lo que está acá abajo como cálculo auxiliar, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es 3 por 3 más, ojo entre paréntesis, menos 2 por 0, más 1 por 1, más 6 por menos 1, ¿sí? Siempre acostúmbrense a poner los números negativos entre paréntesis. Entonces, 3 por 3 me da 9, este producto se anula, o sea, 9 más 0 sigue quedando 9, 9 más 1 me da 10, y este producto da más por menos, da menos 6. Entonces voy a tener 10 menos 6, 4. Y ese es el resultado de multiplicar estas dos matrices. Es una matriz de 1 por 1. ¿Se comprendió el procedimiento? Sí, profe. Sí. Sí, Bien. profesor. Sí, profe. Acá vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos que multiplicar la matriz A de clase 2 por 2, que es esta que está acá, por la matriz B, que es de clase 2 por 3. Entonces, vamos a obtener una matriz de clase 2 por 3. A ver si ahí sean las matrices. A ver si hay uno más. No. Bueno, entonces, acá faltaría, ¿no es cierto?, poner lo que dice acá, ¿sí? A, ¿sí? Por lo menos A por B, ¿sí? Porque acá los datos ya me dicen, ¿no es cierto? Y ustedes ven que esta es de 2 por 2 y que esta es de 2 por 3. Entonces, si A es de 2 por 2, el número de columnas de A coincide con el número de filas de B, porque es 2 y 2. O sea, son conformes. Para el producto se pueden multiplicar. Y el resultado siempre va a estar dado por los otros dos numeritos. Por el 2 primero, porque el resultado va a tener la cantidad de filas de A por la cantidad de columnas de B. Entonces, acá el proceso, ¿no es cierto?, sería igual. Yo siempre les digo, tengan cuidado con el orden, sean ordenados cuando hacen el producto. Yo, por ejemplo, siempre tomo la primera fila de A y la trabajo primero con la primera columna de B para obtener este valor, después con la segunda columna para obtener este, y después con la tercera columna. Después recién trabajo con la segunda fila y otra vez con las 3 columnas. Yo lo hago así, pero también se puede hacer de otra forma. Entonces, si tenemos 3 por 4 que da 12, más menos 1 por 5, esto da menos 5. Entonces 12 menos 5 me da 7. Este sería el elemento C sub 1, 1. ¿Sí? Después tenemos 3 por menos 2 que da menos 6, más menos 1 por 2 que da menos 2. Entonces menos 6 menos 2 me da menos 8. Este sería el elemento C sub 1, 2. Y por último hago, ¿no es cierto?, 3 por 0 que me da 0 y menos 1 por 1 que me da menos 1. Entonces 0 menos 1 queda menos 1. Una vez que terminé con la primera fila, me voy a la segunda y hago exactamente lo mismo. 4 por 4, 16, más 2 por 5, 10, 16 más 10 da 26. Después hago 4 por menos 2, me da menos 8, ¿no es cierto? Más 2 por 2 que es 4, entonces voy a tener menos 8 más 4, me va a quedar menos 4. Y con la última columna, y esta fila otra vez, 4 por 0 es 0, más 2 por 1 que es 2. ¿Sí? De esa manera obtengo la matriz que se puede llamar C, que es el resultado de multiplicar A por B. ¿Comprendimos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hemos cometido. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, pide multiplicar en forma genérica. Esto era lo que pedíamos antes en la teoría, digamos, que ustedes hagan la multiplicación de la matriz A, que es de clase M por P, por la matriz B, que es de clase P por Q. O sea, ustedes ven que se pueden multiplicar porque estos dos valores son iguales,
¿sí? Aunque estén en forma simbólica, y el resultado obviamente va a estar dado por otra matriz de clase M por Q. Si ustedes, ¿no es cierto?, pretenden hacer esta actividad, lo que tendrían que hacer, ¿no es cierto?, es hacer esta multiplicación. Pero acá hay que colocar genéricamente la matriz A y acá hay que colocar genéricamente la matriz B. A los alumnos siempre les cuesta escribir las matrices con los elementos genéricos. Y en este caso, fíjense que encima, o sea, acá tenemos la primera fila, la segunda fila y la columna 1, 2 y la última que es P, porque acá dice P. Y en este caso se agregó una fila genérica en el medio. Fíjense que acá hay puntos suspensivos y acá figura A sub I1, A sub I2, A sub IP. ¿Por qué? Porque esta es la fila genérica donde la primera fila, digamos, el primer subíndice, perdón, representa la fila I. Después punto suspensivo y está la última, A sub M1, A sub M2, bueno, y el último elemento será A sub MP. Lo mismo ocurre en la B, pero en la B al revés, ¿sí? En la B aparece una columna genérica. Fíjense que aparece la fila 1 que llega hasta 1Q, porque acá está Q, la columna Q. Después la fila 2, que también llega hasta Q. Punto suspensivo y la última, por supuesto, que es P, ¿no es cierto? P sub 1, P sub 2 y acá P sub J. Y está agregada una columna genérica, ¿sí? Que es la columna J, ¿sí? Así como acá estaba la fila I, acá está la columna J. Entonces tenemos el B sub 1J, B sub 2J, B sub PJ. ¿Por qué P? Porque la fila es P, ¿sí? Entonces, para resolver esto, que no es necesario, no se asusten, ustedes lo que tendrían que hacer es para lograr el elemento que va acá, que sería el C sub IJ, tienen que hacer, ¿no es cierto? O sea, C sub 1, 1 sería, ¿no? Tienen que hacer el producto de A sub 1, 1 por B sub 1, 1 más A sub 1, 2 por B sub 2, 1 más punto suspensivo A sub 1P por B sub 1P. Y así van a obtener el elemento C sub 1, 1. Después tendría que tomar el A sub 1, 2 y multiplicarlo por el B sub 1, 2, más después haciendo lo mismo por este otro, más haciendo lo mismo. Todo eso, ¿no es cierto?, le va a dar el segundo elemento, el C sub 1, 2. O sea que, digamos que para obtener cada uno de estos elementos tendrían que hacer cálculos auxiliares, porque acá es imposible, ¿sí? Porque acá tienen que figurar un solo valor y acá un solo valor. Bueno, ¿qué ocurre? Que en general el elemento C sub IJ está dado por esta expresión. El elemento genérico de esta C minúscula, C sub IJ, es igual a la sumatoria, este símbolo es de sumatoria, del producto de A sub IK por B sub KJ. Esta letra que está acá tiene que ser igual, ¿sí? Para que pueda multiplicar, ¿sí? Y fíjense que lo que varía es el K, o sea, este valor que tiene que ser igual es el que varía de 1 hasta P. ¿Por qué varía de 1 hasta P? Porque fíjense que acá figura P y acá también figura P, ¿sí? Bueno, entonces, en el símbolo de sumatoria va la letra K, que varía desde 1 hasta P. Pero también hay que escribir qué pasa con I. I era la fila del primer elemento A. Entonces I va de 1 hasta M. ¿Sí? Fíjense que está puesto el primer elemento y el último nomás. Por eso se suele decir que, I varía de 1 a M. Y J, que es la columna de B, varía de 1 a Q. ¿Por qué? Porque acá figura Q. Fíjense. O sea, la fila es M y la columna es Q. Entonces, en lugar de estar haciendo todo esto, ¿no es cierto? Directamente yo puedo expresar que todos los elementos del producto de las dos matrices A y B lo puedo obtener aplicando, ¿no es cierto?, este símbolo de sumatoria, ¿sí? Me acuerdo que en la presencialidad le pedíamos que resuelvan el producto este, ¿no es cierto?, esto, le pedíamos multiplicación de matrices, expresar en forma genérica. Entonces el alumno tenía que hacer esto, después tenía que hacer esto,
pero con que saque para un elemento, ¿no es cierto? Para el C sub 1, 1, que nos explique cómo sacaba, ya era directamente, ¿no es cierto? Después pasaba a escribir esto directamente. O sea, si sabía hacer para uno, obvio que sabía para hacer para todo. El único cuidado que había que tener era con estas letritas, digamos, ¿sí? Bueno, ahora no le vamos a pedir eso, ¿m? Pero es para que sepan nomás cómo es el asunto, digamos. Bueno, acá viene una pregunta que ustedes van a tener que tratar de responder. ¿Es A por B igual a B por A? Por ejemplo, si A es una matriz de 3 por 4, B es de 4 por 7 y C es de 7 por 3. Dice, evaluar. Eso significa que ustedes tienen que observar, ¿sí? Y decirme si puede resolverse el producto de A por B, de B por C, de C por A, de B por A, de A por C y de C por B. A ver, empezamos por el primero. ¿Se puede resolver A por B? Sí. Sí. Sí, se puede Bien, resolver. Sí. perfecto, porque A tiene 4, ¿no es cierto?, columnas y B tiene 4 filas. Entonces se puede resolver y el resultado va a ser una matriz de 3 por 7. Perfecto. ¿Se puede hacer B por C? Sí, se Sí, puede. sí, Se se puede. puede. Sí, se puede. También se puede. Muy bien, porque B tiene 7 columnas, C tiene 7 filas y el resultado va a dar una matriz de 4 por 3. ¿Se puede hacer C por A? Sí, se puede. Sí, se Sí, puede. también se Sí, puede. se puede. También se puede. ¿Por qué? Porque C es de 7 por 3 y A es de 3 por 4. O sea que coinciden los tres y el resultado va a dar una matriz de 7 por 4. ¿Qué pasa cuando queremos hacer B por A? ¿Se No puede se puede. hacer B por A? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede, muy bien, porque B es de 4 por 7 y A es de 3 por 4. Entonces no se puede. ¿Se puede hacer A por C? No, tampoco se puede. Tampoco. No se puede. Tampoco, porque esta es de 3 por 4 y esta es de 7 por 3. Y el último, C por B se puede hacer. Tampoco. No, No, no se puede hacer. Tampoco. No se puede. Porque C es de 7 por 3 y B es de 4 por 7. O sea que para estos tres casos, las matrices son conformes para el producto, pero para estos tres últimos no son conformes para el producto. Entonces, ¿qué responderían a esto ustedes? ¿Es A por B igual a B por A? No, no es igual. No, no es igual. No. No es igual. O sea que podríamos decir que el producto de matrices no es conmutativo. No es conmutativo. Fíjense, acá hay dos matrices. La A es de 2 por 2, la B es de 2 por 2. Entonces ustedes tendrían que calcular A por B y B por A. A ver, rapidito. Hagan por favor el producto de A por B, porque se puede hacer, porque está de 2 por 2 y está de 2 por 2, y le va a dar una 2 por 2, y hagan el producto de B por A, ¿sí? Rapidito, y les doy un ratito para que hagan eso. Y me cuentan qué pasa.
Profe, Sí. a mí me dio igual, ¿está mal o está bien? Profe, a Yo mí creo me que dio diferente. Me pareció escuchar Medio que diferente. al primero que habló le dio igual. a mí sí. ¿Quién es A el que mí está me dio hablando? igual. No, a mí me dio diferente. Mauro diferente sí, igual. pero yo. A mí me Hola. dio muy diferente. A ver, vamos quiero escucharle al que dijo que da igual. A ver, decime qué resultado te dio. Por fila. Bueno, la fila de arriba me dio 0 y al lado 2 positivos. Ah, Después abajo me dio 6 y menos 20. bueno, o sea que A por B te dio eso y B por A te dio lo mismo. Sí, es lo mismo. A ver, el primero que dijo que le dio diferente. Me dice por fila el resultado de A por B. Profe, yo no fui primero, pero puedo decir. Bueno, dale. A mí me dio en la primera fila -3, 9, -8, 16, la segunda fila. Y después B por A me dio 3, -4, -13, -16. Bueno, ¿a alguien le dio diferente a lo que dijo el compañero recién? A A mí, mí, profe. A mí, profe. profe, me dio distinto. A ver, la chica, a ver. A mí me dio A por B, me dio en la primera fila 4 y 9 y en la segunda fila -8 y 17. Y B por A me dio la primera fila 3 -4 y la segunda fila 13 -16. Bueno, el B por A está bien. Una pregunta nomás porque no escuché bien. ¿En el A por B te dio menos 17? A mí me ¿Abajo? dio menos 17. A mí me dio Claro, 17. menos 17. menos ¿Sí? Me 17. pareció que escuché 17 positivo. ¿Sí? Bueno, entonces yo hice también acá A por B da por fila 4, 9, menos 8, menos 17. ¿Sí? Fíjate el signo nomás ahí. Y en la segunda, B por A da 3 menos 4 y 13 menos 16. O sea que, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer A por B que B por A. Da diferente, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Podemos llegar a la conclusión, ¿sí? Después, más adelante, creo que después de esta está, ¿sí? A ver. Me pasé. No me fui para atrás. ¿Dónde está? Tienen que acá. Fíjense lo que dice acá. En general, A por B es distinto de B por A. ¿Y por qué dice en general? ¿Sí? Porque después va a haber un caso muy, pero muy particular donde el producto de matrices va a ser conmutativo. Pero es un caso, ¿sí? Que se va a ver más adelante. Entonces, multiplicar A por B y B por A no es lo mismo. Entonces, como propiedad van a ver enseguida que dice que acá la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? O sea, de entrada no es conmutativa, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Tiene que dar resultados diferentes. Y tienen que tener mucho cuidado con los signos, chicos, ¿eh? Porque los signos siempre, cuando le da distinto algo, es por los signos. Bueno, las propiedades del producto de matrices son asociatividad del producto de matrices, o sea, sean las matrices A, B y C, matrices tales que sea posible el producto entre ellas, o sea, que se pueda hacer, ¿sí? Se puede asociar, o sea, se puede hacer, por ejemplo, acá como indica, hacer el producto de B por C, que me da una matriz, ¿no es cierto? Y después multiplicar A por ese resultado. Pero para eso se tiene que poder hacer el producto de B por C, también se tiene que poder hacer el producto de A por ese resultado. O lo que es lo mismo, ¿ves? Multiplicar las dos primeras y después multiplicar cada una. Bueno, y la distributividad hay dos, ¿sí? A izquierda y a derecha. Esto quiere decir que el matriz es distributivo con respecto a la suma de matrices. O sea que yo puedo hacer A por B más A por C, ¿sí? O puedo hacer, como está indicado acá, ¿sí?
distribuir C. Entonces sería lo mismo, A por C más B por C. Esas son las propiedades entonces del producto de matriz. Que por ahí, ¿no es cierto?, ya lo vieron en el ejercicio, ¿sí? En el ejercicio 2 habrán visto, ¿no es cierto?, en uno de los ítems que había que hacer justamente esta que está acá, ¿sí? Había que hacer A más B, después multiplicar por C, y después hacer A por C más B por C, comparar los resultados. Bueno, Profe, ¿podría explicar otra vez? Pues no entendí bien. No ¿cuál? sé. ¿El Profe, producto? ahí prendido su micrófono y hace interferencia con lo que usted habla. Sí, hay un micrófono prendido, sí. ¿Qué quieren que explique de vuelta? ¿Este producto? Sí, por favor. Sí, profe. Bueno, ustedes tienen que poner, ¿no es cierto?, en forma, acuérdense, o sea, tracen las dos rectas, ¿sí? Las dos rectas perpendiculares y ponen en un cuadrante el producto de A por B. O sea, no hay problema acá porque las dos son de 2 por 2, ¿sí? Entonces no hay problema. Y o sea, los numeritos, digamos, son iguales, ¿sí? Acá va a quedar. Yo le suelo poner acá abajo, 2 por 2 y acá 2 por 2. Entonces, la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B que se puede hacer. Y el resultado también va a ser de 2 por 2. Entonces, Profe, disculpe. sí. ¿Usted puede mutear a los alumnos también? ¿Tiene el control de la sala? A ver, vamos a ver quién está hablando entonces. A ver. Juan Manuel, y se me corta ahí, no puedo leer el resto. Sí, Juan Manuel. Juan Manuel Cantero, profe. Y Axel Ahí aparece. está. Hey, ahí me apareció. Gracias. ¿Ya están todos? Sí. Bueno, parece que ya están. Gracias. Sigo entonces. Entonces, ustedes trazan las dos rectas perpendiculares, ¿no es cierto? Y ponen acá, en este cuadrante, A por B. Debajo, ¿no es cierto?, de A, por decirlo de alguna manera, ponen esta matriz. Menos 1, 2, 3, menos 4. En ese orden. Primera fila, segunda fila. Y a la derecha de B, ¿sí?, en el cuadrante que dice A por B, a la derecha va la matriz B. En este orden, ¿sí? 0, 1, 2, 2. Entonces, cuando ustedes tienen que multiplicar, ¿sí?, ustedes tienen que multiplicar los elementos de la primera fila de A por los elementos de la primera columna de B. Y esos productos los tienen que sumar. Es decir, ustedes tienen que hacer menos 1 por 0 más 2 por 2. Eso le va a quedar 0 más 4. Por eso es que el primer elemento, ¿no es cierto?, del producto, el C sub 1, 1, es 4. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, seguimos con la primera fila de A, pero ahora trabajamos con la segunda columna de B. Entonces hacemos menos 1 por 1, ¿sí?, más 2 por 5. Entonces, menos 1 por 1 da menos 1, más 2 por 5 que da 10, menos 1 más 10 da 9. Y ese es el segundo elemento, o sea, del resultado, o sea, el C sub 1, 2. O sea que la primera fila de la matriz resultado queda 4, 9. Ahora sigo con la segunda fila de A. Y lo voy a trabajar también con la primera columna y después con la segunda columna. Entonces yo voy a hacer 3 por 0 más menos 4 por 2. 3 por 0 da 0 y menos 4 por 2 da menos 8. Por eso es que el elemento C sub 2, 1 es menos 8. Y por último, voy a trabajar con la segunda fila de A y con la segunda columna de B. Entonces voy a hacer el producto de 3 por 1 más menos 4 por 5. Entonces voy a tener 3 por 1, 3, más menos 20. Por eso va a quedar 3 menos 20 y eso le va a dar menos 17, que es el último elemento del producto, o sea, el C sub 2, 2. Entonces, la matriz resultado, que yo podría escribirla C igual, paréntesis, la primera fila es 4, 9, y la segunda fila es menos 8, menos 17. ¿Se entendió ahora?
Sí, profe. Sí, profe. Si tengo que hacer el producto de B por A, ahora en el cuadrante pongo B por A y debajo de B va, ¿no es cierto?, 0, 1, 2, 5. Y a la derecha de A va menos 1, 2, 3, menos 4. Entonces, cuando yo hago el producto de B por A, voy a tener que multiplicar la primera fila de B, que es 0, 1, por la primera columna de A, que es menos 1, 3. Entonces voy a tener 0 por menos 1, ¿no es cierto?, que me va a quedar 0, más, ¿no es cierto?, 1 por 3, que me va a quedar 3. Por eso el primer elemento es 3. Después sigo con la primera fila de B y trabajo con la segunda columna de A. Entonces voy a tener 0 por 2, que se anula, es 0, más, ¿no es cierto?, 1 por menos 4. Y ahí voy a obtener el menos 4. Por eso la primera fila me va a quedar 3 menos 4. Ahora voy con la segunda fila de B y otra vez con las dos columnas de A. Entonces voy a tener 2 por menos 1, que me da menos 2, más 5 por 3, que me da 15. Entonces, menos 2 más 15, obtengo el 13. Y por último, voy a tener otra vez, ¿no es cierto?, la segunda fila de B, pero que multiplicar por la segunda columna de A. Entonces voy a tener 2 por 2, que da 4, más 5 por menos 4, que da menos 20. Entonces 4 menos 20 da menos 16. Y así obtengo la matriz resultado. Primera fila 3 menos 4, segunda fila 13 menos 16. ¿Sí? O sea que se ve perfectamente que A por B es distinto, ¿sí? Se pone un signo igual y se tacha, a B por A. No es difícil, lo único que hay que hacer es tener mucho cuidado con los signos, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Y entonces, por lo general, el producto no es conmutativo, ¿sí? Como dice acá, la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? Es asociativa siempre y cuando los productos se puedan hacer. Y el producto de matrices es, porque acá no hay nada, pero hay un puntito, ¿no es cierto?, que no hace falta poner. El producto de matrices es distributivo con respecto a la suma de matrices. Tanto a la izquierda, si el producto está a la izquierda, o el producto está a la derecha. Bueno, acá hay unas propiedades con las que hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Fíjense, el producto, ¿no es cierto?, por la matriz identidad, bueno, este no es el caso, sino que la matriz identidad era como el elemento neutro. O sea, si yo multiplico, sería como un 1, digamos. La matriz identidad por A me da la misma matriz, ¿sí? O si multiplico una matriz B por la matriz identidad, me da la misma matriz. ¿Esto qué quiere Sería decir? la unidad, ¿Cómo? Sería como la unidad. Claro, exactamente, sí, exactamente. Entonces, tanto a izquierda como a derecha, ¿no es cierto?, da lo mismo, ¿sí? Ahora, ojo con esta. Si el producto de A por B es igual al producto de A por C, esto no implica, por eso está tachada la flechita, que B sea igual a C. O sea, por el hecho de que la primera matriz sea igual, no quiere decir, aunque den los dos productos el mismo resultado, que la matriz B sea igual a la matriz C. Enseguida vemos los ejemplos. Y esta es la otra que hay que tener cuidado. Si yo hago el producto de A por B y eso me da la matriz nula, no implica que A sea la matriz nula o que B sea la matriz nula. O sea, yo puedo tener dos matrices que multiplicadas me den la matriz nula y sin embargo ninguna de las dos es nula. Bueno, y la traspuesta, ¿no es cierto?, de un producto de matrices y con un número real, son dos propiedades de la traspuesta. ¿Se acuerdan que hoy vimos la traspuesta a una suma, que era la suma de las traspuestas? Ahora vemos qué pasa con la traspuesta del producto de un escalar por una matriz. Eso va a ser igual al producto del escalar por la traspuesta de la matriz. ¿Por qué? Porque el escalar no se transpone, lo que se transpone es la matriz. Entonces,
hacer el producto del escalar por la matriz, que me da una matriz, y transponer el resultado, es exactamente lo mismo que transponer la matriz A y después multiplicar por el escalar. Y con esta, que está en rojo, es con la que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la traspuesta del producto de dos matrices es igual al producto de la traspuesta de la segunda matriz por la traspuesta de la primera, ¿sí? Si acá yo tuviera la traspuesta de A más B, sería, la traspuesta de A más B sería igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B, ¿sí? En el orden en que están. Pero en el producto hay que tener mucho cuidado porque es al revés. O sea, siempre la traspuesta del producto de dos matrices es igual al producto de la traspuesta de la segunda matriz que es B por la traspuesta, ¿no es cierto?, de la primera matriz. O sea, con esto tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Esto sobre todo para la parte teórica, ¿sí? Porque en el parcial o en la actividad áulica le van a aparecer cosas como esta, donde, por ejemplo, ustedes van a tener que poner si es verdadero o falso. Entonces acá se le suele poner, ¿no es cierto?, por ejemplo, A traspuesta por B traspuesta. Y más de uno pone que es verdadero. Y eso es falso. Lo verdadero es esto. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe, eso. Profe. Sí, profe. Y profe, Bueno, y acá, que creo que esta es la última, sí, acá hay una actividad, ¿sí? Para que ustedes hagan, pero la van a copiar, ¿sí? Y la van a hacer después de tarea. Tienen 3 matrices, A, B y C, las 3 son de 2 por 2 y van a tener que calcular, o sea que son conformes para el producto, no hay ningún problema. Van a tener que calcular A por B y A por C y comparar resultados. Esa es la primera actividad. Y la segunda, van a tener que resolver este producto y van a ver qué pasa. ¿Está? Copian, sacan fotos, ¿sí? Esa le va a quedar de tarea, ¿sí? Para que ustedes hagan cualquier duda o consulta, vemos la próxima clase. Y después vamos a ver la última, que es la última diapositiva, que es la que sigue, ¿sí? Para que también, ¿no es cierto?, ustedes vean una aplicación de todo esto que estamos viendo y vean para qué se usan las matrices. Una pregunta nomás. La alumna Escobar era, ¿no es cierto?, la del contacto para el grupo de WhatsApp. Sí, profesora. ¿Y el nombre Yo. cómo era? ¿Cómo es? Nélida María Luz. No escuché la primera. Nélida María Luz. Ah, gracias. Gracias. Bien. Bueno, ¿puedo pasar a la última diapositiva? Sí, profe. Bien. Acá hay un problema. Este es un problema donde se aplica todo lo que se vio, digamos, ¿sí? Es una actividad que le va a quedar también a ustedes para que la piensen. Pero la vamos a leer para que ustedes vayan analizando la situación. En este caso está dado todo en forma coloquial, digamos, el enunciado, pero puede estar dado en forma de tabla, de cuadros, o bien darle las matrices, ya como ustedes habrán visto en el primer ejercicio, ¿no es cierto? El primero ya era un problema y ustedes vieron que ya les daban las matrices, ¿sí? El problema ese de los autos. Bueno, pero después van a ver la próxima clase que hay, por ejemplo, bueno, una fábrica de cerveza, también están las matrices, pero en el 6 hay un negocio de electrodomésticos donde los datos están en forma de cuadros, ¿sí? Entonces, se puede presentar de distintas formas. Lo importante es que ustedes entiendan, ¿sí? Analicen los datos y entiendan para poder resolver el ejercicio. Dice, una empresa tiene 3 fábricas, F1, F2, F3, en las que se elaboran diariamente 3 tipos diferentes de productos, A, B y C. ¿Cómo se indica a continuación? O sea, la fábrica F1, sí, elabora 200 unidades de producto A, 40 del B y 30 del C. La fábrica 2 elabora 20 unidades del A, 100 del B, 200 del C. Y la fábrica 3 elabora 80 unidades del producto A, 50 del B y 40 del C. Eso por un lado.
Por otro lado, dice, cada unidad de A que se vende proporciona un beneficio de 55 pesos. Por cada unidad de D se obtienen 220 pesos de beneficio y por cada una de C 330 pesos de beneficio. Sabiendo que la empresa vende toda la producción diaria, obtener matricialmente el beneficio diario de cada una de las tres fábricas. Yo acá le quiero recalcar lo siguiente. Hay que tratar de trabajar con las matrices lo más grandes posible. O sea, no armar matrices filas, ¿sí? Ni armar matrices columnas sueltas, ¿sí? Y después estar sumando una cosa por un lado, otra cosa por otro lado. ¿Por qué? Porque se confunden, ¿sí? Es mucho más fácil ordenar los datos en forma de matrices grandes, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, de 3×3, ¿sí? O de 3×2, todo depende de los datos, porque a veces es simplemente hacer un producto de matrices. Entonces no es lo mismo hacer un solo producto, aunque yo tenga que multiplicar dos matrices de 3×3, que estar trabajando, ¿no es cierto?, en forma particionada. Vamos a ver partición de matrices, a veces se usa, pero en estos problemas, cuando ustedes empiezan a trabajar con ellos, no conviene trabajar con matrices particionadas por filas y columnas, porque si no tienen que hacer un montón de cálculos, les lleva tiempo y seguro se equivocan, porque cuando llegan al final no saben qué tienen que sumar con qué o qué tienen que multiplicar con qué. Entonces, fíjense en el práctico, cómo resuelve los problemas la profesora y traten de hacerlo de esa forma, ¿sí? Porque es más sencillo, les lleva menos tiempo, aunque ustedes no crean, ¿sí? Lo importante es, como yo siempre les digo, armar, entre comillas, bien las matrices con las que tengo que trabajar, ¿sí? Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, faltan 3 minutos. Así que prendo mi cámara para que vean que todavía estoy acá. Y si hay alguna pregunta, contesto. Y si no, bueno, después me uno al grupo de WhatsApp y cualquier duda también por ahí. Por mi parte, no, profe. Profe, Bueno. Diría que no. Profe, Sí, No, escucho. ¿cuál es el caso particular en que se cumple la propiedad conmutativa? Hay veces que hay ejercicios que piden, ¿sí?, hallar una matriz que conmute con otra. En este caso, yo tengo que plantear el producto, me van a dar una matriz y la otra la voy a tener que poner en forma genérica y plantear ese producto y ver las condiciones que tienen que cumplir los elementos de la segunda matriz, de la desconocida, para que se dé la conmutatividad, ¿sí? En esta guía no está, si mal no recuerdo, me parece que ni en los complementarios están este tipo de ejercicios, pero si ustedes buscan por ahí en alguna guía vieja, van a encontrar que había ejercicios de ese tipo. Pero para ser más expreso, más expresa con la respuesta, bueno, les voy a anticipar. La única matriz que conmuta con una matriz dada es su inversa. Pero ese es tema de la próxima clase o de un poquito más adelante, porque tenemos que dar determinante primero para hallar la inversa. ¿Sí? Esa es la famosa que conmuta con una matriz dada, es su inversa. O sea, y encima se puede verificar. Se hace el producto de A por su inversa y tiene que dar la identidad. O de la inversa por A y tiene que dar la identidad. Ese es el caso. ¿Sí? Sí, ¿Respondí a la pregunta? sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe. Entonces, ¿Sí? ¿este tema ya está terminado y vamos a tener la prueba del 10 o todavía no? No, todavía no. Ah, listo. Falta. La próxima clase, el tema es partición de matrices y rango. Después tenemos que dar el determinante, cómo se resuelven los determinantes, ¿sí? No, todavía no. O sea,
tenemos la semana que viene, ¿no es cierto?, que empieza el 12, después tenemos la otra semana que empieza el 19, pero ahí van a tener una actividad áulica el 17. En esa actividad áulica solo va a entrar vectores y la primera, y matrices, ¿sí? Nada más, porque matrices terminamos la semana que viene. Después ya empezamos con determinantes. Y el parcial, recuerden que es recién en mayo, ¿sí? La semana del 10 al 14 de mayo. A ustedes les va a tocar seguramente en la hora del práctico, porque tienen más tiempo. O sea que sería el martes 11, digamos, ¿sí? ¿Está? Listo, profe. Sí, Gracias. profe. Bueno. ¿Listo entonces? Listo entonces, profe. Hasta luego, Listo, profe. profe. Muchas Chao, gracias nos por todo. vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, nos vemos la semana que viene. chao, Profe. chao, Profe. chao. Chao, profe. Chao, profe. Después después les subo la clase grabada, chicos.